Cáncer de mama es el tema más importante de cirugía de mama, yo creo, porque es la primera causa de cáncer en mujer y la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. En Chile antes era sigue siendo importante el cáncer de vesícula, pero ha ido bajando como su prevalencia versus el cáncer de mama. Algunos dicen que es por la colecistectomía preventiva en Chile. El número necesario a tratar es muy alto para hacer esa afirmación. Yo no he visto ningún estudio que lo avale. Pero estamos hablando de cáncer de mama. Sigamos hablando de cáncer de mama, que como les digo, cáncer más frecuente en mujeres y causa de mortalidad por cáncer más frecuente. ¿Qué le estoy dibujando acá? Le estoy dibujando la mama. Y en particular, los ductos y los lobulillos, porque son esos los lugares más importantes para el cáncer. Es el lugar donde sucede el cáncer. Ese como arbolito que se ven en la parte de arriba, el arbusto del arbolito, las hojitas son el lobulillo, que tienen las células que producen la leche, las células epiteliales, ¿cierto?, que rodean tanto lobulillo como ducto, y un montón de acino forman el lobulillo. Y está el ducto, que es el que drena toda la secreción del lobulillo. Alrededor de las células acinares están el mioepitelio, células mioepiteliales que aprietan todo el acino cuando se secreta, cuando reciben la información de la oxitocina para la secreción de la leche, y la producción de la leche se encarga la prolactina. A modo muy general de revisión, como de una fisioanatomía para entender dónde están sucediendo los eventos. Spoiler alert, el más frecuente es el ductal y el lobulillar es más raro y también es más difícil de encontrar con las imágenes convencionales, ¿ya? Como les digo, el cáncer que se inicia a nivel del ducto es un 80%, mientras que el lobulillar es más o menos un 20%. Y de agresividad también ya les avisé que el lobulillar es más agresivo. Entonces, ¿qué cosas nos predisponen a tener cáncer? Mutaciones de genes. El BRCA1 y 2 son los más frecuentes y se pueden asociar a síndromes de cáncer con ovario, con mama. Y mutaciones del P53, que también podemos ver en sarcomas, en muchos otros cánceres, porque en el fondo alteraciones de la P53 son alteraciones de la apoptosis. Alteración de algunas proteínas, de algunos receptores, por ejemplo, aquellos receptores que se autoactiven y se enciendan solos y produzcan una estimulación de la proliferación, como receptores de estrógenos y de progesterona, receptores hormonales que van a escuchar, y el HER2 o ERV2. Y esos receptores, porfa, guárdenselo en la cabeza porque son los que nos van a definir el subtipo de cáncer que tenga la paciente. Se busca la sobreexpresión de receptores de estrógenos y de hormonas, que en general son como más buenos, y se busca los receptores HER2, que en general son como más malos, pero eso es como muy burdo, ¿ya? Lo más frecuente es que tengan receptores hormonales positivos, un 70%. Lo peor de todo es no tener nada positivo, ni hormonal ni HER2, porque ahí no podemos ocupar terapias dirigidas y solo nos queda la quimio. Eso también es como un spoiler alert. Y ¿cómo podemos sospecharlo en el fondo? Podemos tener la clínica o per se el screening, que en Chile tenemos la mamografía bianual, ¿cierto? La clínica, lo más frecuente es un nódulo, un aumento de volumen y la secreción, que puede ser serosa o hemática, que sería como la telorrea o la secreción hemática per se. Lo más maligno es que sea espontáneo y que sea de un solo ducto, o sea, que suceda de forma no... sin que lo comprima, sin nada, está secretando. Como que yo, por ejemplo, lo que vi era una paciente que se estaba duchando, esto es lo que vi en poli, y decía como que de repente notaba, pero no se apretaba, nada, sino que lo veía de forma espontánea. Y que los otros conductos no estén alterados, o sea, están sanos, y que es solo un ducto el que está drenando. Eso me habla más de malignidad. Cosas menos frecuentes o que son más tardías son la inflamación, o sea, que la piel ya se empiece a afectar, puede ser por compromiso local o el famoso cáncer inflamatorio, puede tener piel de naranja asociada, puede tener el paget, que es compromiso del pezón, puede verse como una mastitis, aumento de temperatura y tener dolor, pero eso no es lo más frecuente. El cáncer, por definición, no duele, ¿ya? El screening se va a hacer entre los 50 y 74 años, como dije, cada 2 años con una mamografía. Y si tengo un BIRATS, que es el informe del fondo de los hallazgos imagenológicos, mayor o igual a 4,
¿Cuáles son mayor o igual a 4? Que tenga, por ejemplo, microcalcificaciones distintas entre sí, o sea, heterogéneas, que son como piedras, ¿ya? Piedras distintas, que sigan un conducto, que estén agrupadas, todas esas cosas son como indicadores de maligno, que el nódulo esté espiculado o radiado con bordes irregulares. Esto en general es maligno y suena malo, ¿cierto? Yo creo que ya si se han familiarizado con medicina, todo lo que sea irregular, espiculado, también, por ejemplo, en pulmón, va a solarles maligno. Y ya con estos hallazgos, ¿cierto? Con un BRAF más de 4 o 4, hay que hacer una biopsia. Y se pueden dividir según los subtipos en superficial o profunda, ¿cierto? O percutánea. Es como la famosa core y que es la de elección, ¿ya? La excisional en general no va a tener mucho sentido a menos que yo tenga compromiso de la piel por el cáncer, un cáncer inflamatorio. Pero en general es la punción con aguja gruesa con el TrueCut, que lo que hace es sacar un trozo de tejido bien grueso para poder estudiarlo. La guía puede ser con la eco, ¿cierto? En esta biopsia core, o puede ser con una mamografía. Si es que lo que hallazgos fueron solo calcificaciones, va a ser estereotáxica lo ideal, o sea, guiada por ecografía. Y con eso, con la biopsia ya tomada, lo que se hace es ver la histología y ver los marcadores con inmunohistoquímica. De la histología yo voy a saber si es que es lobulillar o ductal, de eso ya lo conversamos, ya vimos la anatomía, y ya con los marcadores diferentes podemos ver si tiene receptores de estrógeno, HER2 y el Ki67. Ya les dije que si tiene receptores hormonales positivos es luminal. A o B va a depender si tiene una expresión del Ki67, que es la proliferación, núcleos proliferando, más del 20%. Si es que no tiene nada positivo, es un triple negativo. Ahora, si en la inmuno sale positivo el HER2, hay que confirmarlo con FISH, ¿ya? Eso es como un pro tip. Ahora, nosotros vamos a juntar en una licuadora todos los elementos que tenemos hasta ahora, la historia, el examen físico, factores de riesgo de la familia, etc. Y con eso podemos calcular el riesgo de recidiva de cáncer si yo ya diagnostiqué el cáncer. Eso nos va a llevar a tomar decisiones si necesito quimio, etc. Muchas otras cosas, pero para que lo tengan presente que existen calculadoras de riesgo. El té del cáncer de mama se hace con examen físico, la eco y la mamo. Los vamos a dividir según si es entre 2 y 5 centímetros este 2, después más de 5 centímetros este 3 y ya si tiene compromiso como local de piel y todo eso este 4. Y el N se hace, si mide entre 4 y 9 centímetros el N es N2 y entre 2 y 9 centímetros es N1, o sea el ganglio que nosotros palpamos, que puede ser en general axilar. El ganglio también se puede estudiar por si acaso con una eco con punción con aguja fina guiada por eco. Y las metástasis que se pueden ver con el TAC-TAP. Y con eso yo hago la tipificación. La etapa 2 en general es más de 5 centímetros si no tiene ganglio y menos de 5 centímetros si es que tiene ganglios. En general a mí no me gusta mucho ningún TNM. Yo creo que si han visto videos hasta ahora, les recuerdo también que se suscriban. Saben que no me gustan los TNM. Ni me gusta perder mucho tiempo en revisarlos, pero a grandes rasgos ya el 3 es como lo que se conoce como localmente avanzado, que va a tener más de 5 centímetros y va a tener ganglios, así como para acordarnos, ¿ya? O que tenga menos de 5 centímetros y que tenga ganglios más grandes, más de 9 centímetros. Ya dijimos que el N3 era más de 9 centímetros. Y siempre que yo tenga una etapa 3 tengo que buscar sí o sí las metástasis con el TAC-TAP. O sea que ya en etapa 1 y 2 no es tan necesario. Ya yo tengo que tener la sospecha o etapa 3 para buscarlo. También puedo tener sospecha por cefalea o convulsiones de metástasis de cerebro. ¿Ya? Y en caso de que tenga una alta sospecha y el TAC está negativo, como en la mayoría de los cánceres tengo alta sospecha, se hace un PET dirigidamente. Las metástasis, como dijimos, pulmón, hueso, hígado, entonces, y cerebro. Entonces ver si la persona, igual preguntarle si ha tenido mucha cefalea, si tiene dolores óseos, si tiene alguna radiografía de tórax con algún nódulo pulmonar. Y cómo vamos a hacer el manejo según, más o menos según las etapas, algo muy burdo. Podemos hacer quimioterapia neoadyuvante si está muy grande, si está inflamatorio. Los que más se usan son antraciclinas y taxanos y carboplatina y capecitabina si es que tiene triple negativo. Pero antraciclina y taxano es lo más frecuente
y se hace neoadyuvante cuando es muy grande y lo quiero achicar. Luego de eso se hace la cirugía, que puede ser parcial o total. Lo más común es que sea una cirugía parcial con una radioterapia adyuvante, después para terminar de machacar al cáncer. ¿Cuándo es total? Cuando tiene mucho riesgo, si es multicéntrico, si no puede hacerse radioterapia después porque se ha hecho radioterapia antes, si está inflamatorio, si se sacó con márgenes positivos, etc. Y ya, una radioterapia, en general siempre va a haber radioterapia si se usa una cirugía parcial. Y radioterapia después de una total es con factores de riesgo, que sea muy joven, que sea un triple negativo, que tenga ganglios. También se puede usar la radioterapia para atacar los ganglios remanentes, etc. ¿Qué se hace con los ganglios en la cirugía? A propósito de ganglios, si hay un ganglio palpable se hace la disección axilar completa. Si no se palpa ningún ganglio, lo que hay que hacer es hacer una biopsia de ganglio centinela y se van a sacar, se va a hacer una disección axilar. Si salió positivo esa biopsia de ganglio centinela, con más de 4 y con compromiso extranodal. ¿Ya? Bueno, mientras tanto, les voy a tratar de aprovechar de recordar que se suscriban al canal, que me sigan en Instagram para seguir teniendo mis videos que están hechos con tanto amor y con tanto cariño para ustedes. Así que, con respecto al tratamiento, para continuar, otra forma de dividirlo, además de las etapas, son los receptores. Entonces, si tiene receptores de estrógeno, HER2 y como dijimos, triple negativo que no tiene ninguno y por lo tanto no es tan buen pronóstico porque no tiene terapias target o terapias dirigidas. En general el triple negativo es con quimio. Entonces los receptores hormonales se pueden atacar con tamoxifeno, que es un antiestrogénico, y con inhibidores de la aromatasa, de la enzima que transforma los andrógenos a estrógenos. Y el HER2 se trata con anticuerpos monoclonales, ¿ya? Entonces el tamoxifeno que nos inhibe el receptor de estrógeno. Y los inhibidores de aromatasa hacen que no se pueda producir estrógeno a partir de andrógeno. Son el letrozol, los que terminan en sol. Y el TMX, como les digo, el tamoxifeno. Los que son inhibidores de aromatasa hay que darles vitamina D y calcio. Por eso van a ver que es algo que se da mucho en el poli de mama, si es que van al policlínico de mama. Y el HER2 lo que hace es, como les decía, el trastuzumab, la Herceptina o el pertuzumab, creo que se llama el otro, sí, pertuzumab, son los que inhiben el receptor HER2. Así que como ven, son terapias bien dirigidas a lo que se está produciendo, a la fisiopatología, por eso mejoran bastante el pronóstico. En cuanto al bloqueo del eje del estrógeno, se da entre 5 a 10 años, dependiendo del riesgo. En general son 5 años. Si es premenopáusica, se prefiere el tamoxifeno. Si tiene mucho riesgo, sobre todo ya si es metastásico, por ejemplo, se puede hacer una oforectomía o una castración química con fármacos para poder darle inhibidores de la aromatasa. Y ya en posmenopáusica, en el fondo inducirle una menopausia. Si es premenopáusica, si le quiero dar inhibidor de aromatasa. Y si es posmenopáusica, como les digo, tengo la alternativa de darle inhibidor de la aromatasa. Y por 10 años solo si tiene alto riesgo, como un KI67 alto, o sea, alta proliferación, si es muy joven y ganglios positivos. Sobre todo ganglios grandes positivos. El trastuzumab o la Herceptina, que inhibe el receptor HER2, ese anticuerpo monoclonal, se suele dar por 1 año. ¿Ya? Y en cuanto al triple negativo, ya les dije, quimioterapia ya sea adyuvante o no adyuvante, las antraciclinas, los taxanos y la capecitabina o el carboplatino. Las antraciclinas son bien cardiotóxicas, se pueden dar una sola vez. Y ahí está el carboplatino y la capecitabina, que son como más quimioterápicos adyuvantes que no adyuvantes. Los taxanos nos pueden dar neuropatía, ¿ya? Así que van a ver también que se puede usar pregabalina en ese caso, si es que la paciente se queja de dolor en guante, en calcetín, etc. En cuanto al tamoxifeno, también puede dar hartas artralgias y bochornos, como si fuera más o menos una menopausia en una mujer premenopáusica. Como estoy inhibiendo los receptores de estrógeno, va a tener clínica similar a una menopausia. Y si un HER2 o una paciente que tenga receptores positivos además tiene factores de riesgo, puede que necesite quimioterapia o quizá una quimioterapia neoadyuvante para achicar el tamaño. En cuanto a la etapa 4,
Hay que, por ejemplo, paliar cada síntoma. Si es que tiene lesiones cerebrales, se pueden hacer como radioterapia súper localizada en caso de que sea más de 3 centímetros, más de 3 lesiones, si es que tiene síntomas. En lo óseo se usan ácido solendrónico, solendronato, o sea, se maneja el síntoma también y la desmineralización ósea. Y en cuanto a la terapia sistémica que habíamos visto, en general se va a preferir inhibidores de la aromatasa o el fulvestrant famoso, que lo que hacía era disminuir la cantidad de receptores, cantidad de receptores de estrógeno, el fulvestrant. Entonces se estaría añadiendo. Y también en el metastásico hay inhibidores de las ciclinas, que son las que participan en el ciclo celular y se llaman ciclibs, y inhibidores de la vía del mTOR, que en general son un poco peor tolerados. Y esa vía de la mTOR también lleva a proliferación celular y es el famoso everolimus y, como les digo, tiene más reacciones adversas. Entonces, cosas como nuevas o raras de una paciente con metástasis o terapias distintas a las que ya habíamos visto: el fulvestrant, los ciclibs, los que terminan en ciclib, y el everolimus. Y el HER2 en etapa 4 se pueden asociar unos trastuzumab que están conjugados con quimioterapia. Entonces, una mezcla entre quimioterapia y inhibidor HER2, básicamente, también en la etapa 4. Por fin recuerden suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram, y espero que les haya servido. Este video es súper importante porque ya dijimos que es una patología que está aumentando en Chile, que es importante en nuestro país y en otras partes del mundo en las mujeres, y no olviden decirle a sus familiares y a sus cercanas mujeres que cuando llegue el momento que les corresponda el tamizaje se hagan su mamografía. Un abrazo y que estén muy bien.